A pesar de su avanzada edad, doña Rosa María, cuyo nombre completo es Rosa María Sánchez de la Cruz, atesora en sus ojos la inmensidad de un océano de memorias. Cada línea grabada en su rostro narra un capítulo de un viaje marcado por el sufrimiento más profundo que una madre pueda experimentar. En la humilde mecedora de su hogar, situado en un pequeño pueblo de México, se encuentra no solo una abuela, sino un ejemplo viviente de resiliencia, una mujer que desafió la adversidad y logró sobrevivir. La historia que está a punto de relatar detalla la inimaginable pérdida de sus 4 hijos, vendidos por su propio esposo, el hombre que una vez prometió amarla y proteger a su familia. El dolor desgarrador de ver a sus hijos arrebatados de sus brazos, aún después de tantos años, arde con la misma intensidad que el primer día. Revive el vacío ensordecedor que invadió su hogar, el silencio sepulcral que sustituyó las risas y las travesuras de sus hijos. El abandono de su esposo, ocurrido poco después del horrendo suceso, no hizo más que agravar su dolor, dejándola sola para afrontar un mundo que parecía derrumbarse a su alrededor. Sin embargo, Rosa María encontró una fortaleza inquebrantable en lo más profundo de su ser, una fuerza que solo una madre herida pero decidida puede tener. Con la voz entrecortada por la emoción, pero manteniendo la firmeza en su voz, doña Rosa María, mirando directamente a la cámara, declara: "Esta es mi historia. No ha sido una vida fácil, pero espero que pueda inspirar a otras mujeres a transformar sus vidas". Sus palabras son una invitación a la esperanza, un testimonio de que es posible resurgir, incluso después de la tormenta más devastadora. Desea que su relato, con sus sombras y luces, llegue a la mayor cantidad de personas posible. Por ello, te pide un favor: ayuda a que su historia se difunda. Con un brillo de esperanza en sus ojos, te invita a suscribirte al canal, a compartir este vídeo por WhatsApp y a dejar en los comentarios desde donde estás escuchando. Estará encantada de leer cada comentario. La sinceridad de doña Rosa María es evidente, una auténtica petición de unión y respaldo para que su testimonio sirva de inspiración y aliento a otras mujeres que luchan contra sus propias adversidades, sus pérdidas y su dolor. Con el corazón abierto y el alma al descubierto, nos invita a viajar al pasado, a una época que, aunque marcada por el sufrimiento, forjó la excepcional mujer que es hoy. Dejamos a la resiliente doña Rosa María para sumergirnos en la juventud de Rosa María, en un México lleno de vida, donde la felicidad y la prosperidad parecían posibles junto al hombre que amaba y los hijos que eran su mundo. El cambio es repentino, reflejando la transformación radical que sufrió su vida, llevándonos al momento preciso en que la inocencia se quebró y la tragedia se hizo presente. El ambiente se transforma, los colores vibrantes del presente se desvanecen para dar paso a tonos más oscuros del pasado, pero la intensidad emocional permanece intacta. El dolor que siente hoy, una punzada persistente y lacerante, es la manifestación presente de un sufrimiento antiguo, un eco resonante de las heridas que se abrieron hace incontables años y que, cual raíces retorcidas, se han aferrado con fuerza a lo más profundo de su ser. ¿Estás preparado para sentir la intensidad de este golpe, para sumergirte en la historia que comienza ahora, una historia que se desarrolla en un día cualquiera, un día que sin embargo, marcó un antes y un después, el instante en que su mundo, hasta entonces pleno y radiante, se vino abajo fracturándose en 1000 pedazos? Rosa María, nacida y criada en un pequeño y soleado pueblo de Jalisco, donde la vida, aunque modesta, vibraba con la calidez de las relaciones humanas y el arraigo de las tradiciones, soñaba desde niña con construir una familia numerosa y feliz, un reflejo de los valores que sus padres le habían inculcado. Con 18 años su camino se cruzó con el de Miguel, un hombre de voz suave y sonrisa cautivadora, que parecía compartir los mismos sueños y aspiraciones. Trabajando juntos en las plantaciones de agave, forjaron un futuro modesto pero lleno de amor y esperanza, bajo el inmenso cielo azul de México. El noviazgo, breve pero intenso, ardió con la pasión propia de la juventud. Con una sonrisa amable y mirada atenta, Miguel se mostraba afectuoso y entregado, asegurando a Rosa María un refugio seguro y un porvenir lleno de abundancia para la familia que ambos construirían. Rosa María, embargada por la dicha,
se sentía la mujer más afortunada del mundo, convencida de haber encontrado a su alma gemela, la base sólida sobre la cual edificaría su felicidad. La comunidad del pueblo, testigo del floreciente amor, festejó la unión de la joven pareja, vislumbrando en ellos la esperanza de una nueva familia sólida y unida, un eslabón más en la cadena social que cohesionaba la vida del lugar. Contrajeron matrimonio en una ceremonia sencilla y emotiva en la iglesia del pueblo, rodeados del cariño de amigos y familiares. Los primeros años, aunque exigentes, fueron también gratificantes. Rosa María, dedicada al hogar, pronto vio crecer la familia. Primero llegó Juan, llenando sus vidas de una alegría inmensa, luego María, Pedro y finalmente, la pequeña Sofía, 4 hijos saludables y llenos de vida que se convirtieron en el centro de la existencia de Rosa María. Rosa María dedicaba cada instante de su día al bienestar de sus hijos, garantizando que siempre tuvieran alimentos nutritivos sobre la mesa, ropa limpia y, por encima de todo, una inagotable fuente de amor y atención. Sus jornadas comenzaban mucho antes de que el sol asomara, preparando con esmero tortillas y frijoles frescos para el desayuno, mientras sus pequeños aún descansaban plácidamente. Las tardes se llenaban de risas y juegos en el patio, enseñándoles sus primeras palabras y canciones, y compartiendo con ellos entrañables relatos de su propia infancia. La vida familiar, aunque sencilla en términos materiales, era exuberante en afecto y compañerismo. Al principio Miguel también parecía hallar felicidad en su hogar, trabajaba largas jornadas, pero al regresar jugaba con sus hijos y demostraba cariño a Rosa María. No obstante, con el paso del tiempo y el aumento de las responsabilidades, una creciente sombra comenzó a ensombrecer su ánimo. La agobiante presión económica pareció doblegarlo, transformándolo en una persona más distante, irritable y, en ocasiones, ausente, buscando consuelo en hábitos que Rosa María no lograba comprender del todo, pero que le generaban una profunda inquietud. La felicidad inicial, que parecía un amanecer prometedor, se transformó lentamente en preocupación. Las conversaciones entre ellos, antes amables, se volvieron tensas y frecuentes, casi siempre por la escasez de recursos económicos y las modificaciones en la actitud de Miguel. Rosa María, con la esperanza de comprender y ayudar, intentó acercarse a él, iniciar un diálogo, pero Miguel se aisló, refugiándose en su mundo y distanciándose emocionalmente, hasta convertirse en un desconocido dentro de su propio hogar. El ideal de familia feliz que Rosa María había construido con tanto cariño comenzó a desmoronarse, revelando las primeras señales de la crisis que se aproximaba. El cambio en Miguel no solo se manifestó en su estado de ánimo, también comenzó a ausentarse durante largos periodos, retornando a casa con los bolsillos vacíos y una mirada sombría. Rosa María descubrió con dolor que el poco dinero que obtenían se invertía en juegos de azar y alcohol en la cantina del pueblo cercano. Los fondos que debían asegurar la subsistencia familiar, la alimentación y el vestuario de los hijos, se esfumaban en vicios, sumergiéndolos en una pobreza más profunda y desesperanzadora. Ella intentó detenerlo, suplicándole que se calmara y recordándole la responsabilidad que tenían hacia sus hijos, pero sus ruegos no surtieron efecto. Miguel, en cambio, se mostró agresivo verbalmente, responsabilizándola de sus problemas económicos, de la numerosa familia que alimentar y de la precaria situación en la que se encontraban. El hombre cariñoso que ella había amado parecía haber desaparecido, sustituido por un extraño amargado y egoísta, dominado por sus propios vicios y frustraciones. El hambre se hizo presente de forma constante en el hogar. Rosa María, con los escasos recursos disponibles, hacía verdaderos milagros para alimentar a sus hijos, racionando cada tortilla y cada porción de frijoles. Para evitar que los niños sufrieran más privaciones, empezó a trabajar para los vecinos, lavando ropa o ayudando en la cosecha, obteniendo así un pequeño ingreso para comprar alimentos esenciales, ocultándoselo a Miguel para evitar su oposición. El miedo se apoderó del corazón de Rosa María. Rosa María experimentaba un terror palpable ante el futuro desconocido, un miedo que se reflejaba en la creciente agresividad en los ojos de Miguel, temiendo las acciones que podría cometer bajo la influencia del alcohol. La desesperación la asfixiaba, sintiéndose atrapada sin salida,
completamente sola en un entorno donde todos eran conscientes de la situación, pero pocos se atrevían a ofrecer ayuda en los conflictos de la pareja. La soledad en su batalla era inmensa. Sus hijos aún pequeños percibían la tensión en el ambiente, notaban la preocupación de su madre y la ausencia o enfado de su padre, cuestionando la falta de alimentos y el cese de los juegos paternos. Rosa María, intentando protegerlos de la cruda realidad, recurría a excusas y a una sonrisa fingida, encontrando consuelo en su inocencia a pesar de la tristeza que la embargaba, aunque esta misma inocencia le recordaba constantemente las oportunidades perdidas. La esperanza de un cambio en Miguel se desvanecía día a día, volviéndose este más distante física y emocionalmente. La casa, antaño colmada de alegría y bullicio familiar, se transformó en un espacio opresivo, dominado por un silencio cargado de tensión y un miedo palpable. Rosa María, consumida por la angustia, pasaba noches enteras en vela, escuchando los pasos inciertos de su marido, Miguel, al regresar a altas horas de la noche, o la incertidumbre de su ausencia total. El amor que alguna vez sintió por él se diluyó, convirtiéndose en una dolorosa mezcla de resentimiento, decepción y una profunda tristeza por el hombre en quien se había transformado. La precaria situación financiera de la familia había llegado a un punto crítico e insostenible. Miguel se encontraba profundamente endeudado con individuos peligrosos y despiadados. Las amenazas, cada vez más explícitas y aterradoras, se cernían sobre ellos. Rosa María, aunque desconocía la magnitud exacta de los problemas, percibía con claridad que el peligro era real e inminente. Desesperada, le suplicó a Miguel que buscara ayuda, que hablaran abiertamente de la situación, que juntos encontraran una solución, pero él, sumido en el pánico y agobiado por la presión, se mostraba incomprensible y distante. Fue en una mañana nublada, donde el cielo parecía contener el peso de la desdicha, que la vida de Rosa María se quebró irrevocablemente. A primera hora de la mañana, Miguel se marchó con premura, excusándose con la necesidad de atender asuntos urgentes. Rosa María permaneció en casa, al cuidado de sus hijos, y sintió una inquietud extraña que se cernía en el ambiente. El silencio inusual de Miguel en los últimos días, la forma en que la observaba, todo presagiaba algo terrible, aunque jamás hubiera podido imaginar la magnitud de la atrocidad que estaba por desatarse. Horas después, Miguel regresó en compañía de dos hombres desconocidos, de semblante adusto y mirada distante. Irrumpieron en la casa sin mediar palabra, observando el entorno con desprecio. Miguel se mostraba visiblemente nervioso, eludiendo la mirada de Rosa María. Uno de los hombres le susurró algo al oído y Miguel asintió, pálido. Rosa María, presa de la angustia, preguntó qué ocurría, pero fue ignorada, sintiendo como el pánico ascendía por su pecho, mientras un frío escalofrío recorría su cuerpo. Entonces ocurrió lo impensable. Miguel, con la voz temblorosa, pero sin vacilación en sus ojos, señaló a los niños que jugaban despreocupadamente en el patio, e inmediatamente los hombres se dirigieron hacia ellos. Rosa María, al comprender instantáneamente la terrible realidad, lanzó un grito desgarrador. No solo su esposo estaba hundido en deudas, sino que estaba saldándolas con la vida de sus propios hijos. La escena, horriblemente nítida, se desarrolló ante sus ojos en cámara lenta, transformándose en una pesadilla de la que no podía escapar. Con el corazón en un puño, corrió desesperada hacia sus pequeños, abrazándolos con todas sus fuerzas, implorando a los hombres y a Miguel que se detuvieran. Pero fue inútil. Los hombres, imperturbables y con rostros duros, la apartaron con brusquedad. Los niños, aterrorizados, rompieron en llanto y gritaron llamando a su madre. Rosa María luchó con desesperación, arañando, mordiendo y empleando toda su energía para evitar que le arrebataran a sus hijos. Sin embargo, era una mujer sola contra tres hombres. La última imagen que grabó su mente fue la de sus hijos siendo llevados, con sus rostros aterrorizados y bañados en lágrimas, volviendo sus miradas y extendiendo sus pequeñas manos hacia ella, mientras ella, sometida, se retorcía en el suelo, gritando desesperadamente los nombres de cada uno de ellos hasta perder la voz,
escuchando el sonido de las lágrimas que se alejaban y finalmente, el silencio sepulcral que lo inundó todo. La imagen de la tragedia se grabó a fuego en su alma, convirtiéndose en una cicatriz imborrable. Miguel, con el rostro inexpresivo, observó la escena, luego se dio la vuelta y salió de la casa, dejando a Rosa María sola con el recuerdo de los gritos desgarradores y la sensación de un vacío inmenso en sus brazos. El silencio que siguió a la partida de los hombres, y especialmente de Miguel, fue más profundo y opresivo que cualquier sonido. Rosa María, inmóvil, se desplomó en el frío suelo, su cuerpo adolorido y su alma hecha pedazos. La casa, que antes era un hogar lleno de vida, ahora parecía inmensa y desolada. Cada objeto, cada rincón, le recordaba la presencia de sus hijos, los juguetes olvidados en el patio, las camitas deshechas, el persistente olor a la infancia que flotaba en el aire. Todo era una tortura, una prueba tangible de la pérdida irreparable que había sufrido. Las horas se deslizaron lentamente, sumidas en una mezcla confusa de dolor y estupefacción. Rosa María, incapaz de moverse, de pensar con claridad, se enfrentaba a una realidad tan brutal e inconcebible que su mente se resistía a asimilarla por completo. Sus queridos hijos, aquellos a quienes había dado la vida y amado profundamente, fueron separados de ella, despojados de su inocencia y convertidos en mercancía por su propio progenitor. Miguel, el hombre a quien amaba, el padre de sus hijos, había perpetrado la más atroz y despiadada de las traiciones, vendiendo a sus propios vástagos. La noticia de semejante infamia se extendió por la comunidad como un reguero de pólvora, provocando una mezcla de asombro, consternación y una incómoda reticencia a intervenir. Algunos le ofrecieron palabras de consuelo, otros la observaron con compasión, pero nadie fue capaz de devolverle a sus hijos robados. Rosa María se sentía terriblemente sola en su sufrimiento, como si se encontrara en un barco perdido, zarandeado por las furiosas olas de un mar embravecido, sin avistar tierra firme. El dolor, una carga inmensa y aplastante, se mezclaba con la rabia y la incomprensión ante el monstruoso acto de Miguel. Él, tras vender a sus hijos, desapareció sin dejar rastro, abandonando a Rosa María a la desolación y a las irreparables secuelas de sus atroces acciones. El abandono, una puñalada más en su ya destrozado corazón, la sumió en una desesperación aún mayor. El hombre, quien juró ser su protector y sostén incondicional, la abandonó a su suerte, dejándola sola frente a la tormenta emocional que él mismo desató. La agonía de perder a sus hijos fue tan devastadora que el abandono de su esposo, aunque hiriente y traicionero, palidecía ante la inmensidad del duelo. Los días se sucedieron, transformándose en largas semanas y finalmente en meses, durante los cuales Rosa María se sumió en un estado de apatía, sobreviviendo a duras penas, cumpliendo mecánicamente con las tareas esenciales. Se alimentaba mínimamente lo justo para no desfallecer, y apenas conciliaba el sueño, perturbada por pesadillas recurrentes y la persistente visión de los rostros de sus amados hijos. La vida había perdido su sentido, ¿qué propósito tenía seguir adelante sin las personas que le daban aliento? No obstante, en la más profunda oscuridad, una diminuta chispa de fortaleza comenzó a surgir. El dolor era abrumador, pero el amor que sentía por sus hijos era aún más poderoso. Ignoraba por completo su paradero, no sabía dónde se encontraban, con quién estaban ni si estaban seguros y bien. Sin embargo, la esperanza ferviente de reunirme con ellos, de volver a verlos y abrazarlos algún día, se convirtió en la única razón por la que continué viviendo. Esta esperanza, inicialmente tenue y vulnerable, se transformaría en el combustible esencial de mi lucha incansable durante los siguientes 25 años. Después de que Miguel se marchó y mis hijos fueron arrebatados de mi lado, el mundo perdió todos sus colores y se volvió gris. Cada nuevo amanecer se convertía en un recordatorio doloroso e implacable del vacío profundo que se había instalado en mi existencia. Caminaba sin rumbo por la casa, acariciando los objetos que les pertenecían, tratando de percibir el aroma que aún parecía persistir en cada rincón, como un eco de su presencia. El dolor era físico, una opresión constante y asfixiante en mi pecho, que dificultaba mi respiración. En ocasiones consideré la rendición, la posibilidad de sucumbir a la tristeza abrumadora que me consumía, pero algo en mi interior,
una chispa inextinguible de amor maternal, me detuvo. Comprendí que no podía permitirme flaquear ni rendirme. Mis hijos estaban en algún lugar, y necesitaba estar viva y con fuerzas para el día en que pudiera emprender su búsqueda. Aunque la esperanza, por diminuta que fuera, se convirtió en mi única motivación para seguir adelante. Decidí aceptar cualquier empleo que se ofreciera en el pueblo, lavaba la ropa de las familias adineradas, colaboraba en la cocina durante las festividades y deservaba pequeñas parcelas de tierra. Cada moneda que ganaba la guardaba con la firmeza de quien atesora para un futuro incierto pero vital. Las noches eran un tormento. La soledad se convertía en una compañera implacable. La cama, ahora vacía, me parecía enorme y helada, sin la calidez de mis hijos acurrucados junto a mí. Lloraba en silencio, procurando que los vecinos no escucharan la profundidad de mi angustia. Revivía en mi mente cada detalle de mis hijos, la sonrisa sin dientes de Juan, los rizos oscuros de María, la fortaleza de Pedro a pesar de su corta edad, y el dulce carácter de mi pequeña Sofía. Estos recuerdos eran a la vez un consuelo y una tortura. Los habitantes del pueblo me observaban con una mezcla de lástima y curiosidad. Unos pocos se acercaron a mí con palabras de consuelo o un plato de comida, gestos que agradecí profundamente, pero la gran mayoría parecía eludir el tema, como si la desgracia que me había golpeado fuera una enfermedad contagiosa. Lo comprendí, por supuesto. Era una historia difícil de escuchar, una tragedia que nadie quería enfrentar. Sin embargo, la ausencia de alguien con quien compartir mi dolor, alguien que realmente pudiera entender la magnitud de mi pérdida, hizo que el camino fuera aún más pesado y solitario. Me aferré a mi fe, mi único consuelo. Pasaba horas en la pequeña iglesia del pueblo arrodillada, orando, implorando a Dios que me diera fuerzas para soportar y que me enviara una señal, cualquier señal, del paradero de mis hijos. La Virgen de Guadalupe se convirtió en mi confidente, en quien depositaba mis lágrimas y mis súplicas diarias. Creía firmemente que en algún lugar, mis hijos también necesitaban mis oraciones, y que esa conexión espiritual nos mantendría unidos, a pesar de la distancia y las crueles circunstancias que nos separaban. La vida se convirtió entonces en una rutina de trabajo arduo y espera constante. Cada día era un paso más hacia un futuro incierto, pero que me negaba rotundamente a abandonar. Acepté la convivencia con un dolor persistente, ocultando una tristeza inmensa tras una apariencia de normalidad. Sin embargo, en mi interior, el corazón de madre nunca dejó de latir, un recordatorio constante de que mi propósito aún no se había cumplido. Era imperativo encontrar a mis hijos, sin importar el precio. Los años transcurrieron lentamente de manera inexorable, las estaciones se sucedieron y los niños del pueblo se convirtieron en jóvenes. Yo, en cambio, permanecí anclada en el tiempo, con las imágenes de mis pequeños grabadas a fuego en la memoria. Aunque dicen que el tiempo cura, para mí solo añadía capas de anhelo e incertidumbre a la herida abierta. Cada cumpleaños que no pude celebrar, cada fecha señalada que se escapaba, representaba una punzada en mi corazón, un recordatorio del robo del que fui víctima. Nunca dejé de buscar a cada persona que viajaba, ya fuera a una ciudad cercana o lejana, le rogaba que mantuviera los ojos abiertos, que preguntara por niños que pudieran corresponder a la descripción de los míos. Detallaba sus rasgos físicos, las edades que tenían en el momento de las fotos, y cualquier información que pudiera ser útil para identificarlos. Aunque la mayoría de las veces las respuestas eran desalentadoras o las pistas no llevaban a nada, nunca me di por vencido. Me aferré con todas mis fuerzas a cada mínimo indicio de esperanza, por insignificante que fuera. Trabajé sin descanso, guardando cada centavo que ganaba. Mi meta no era solo subsistir, sino acumular dinero suficiente para viajar, para seguir cualquier pista que surgiera y para extender mi búsqueda más allá de los límites de mi entorno. La posibilidad de que estuvieran en otra ciudad, en otro estado, me aterraba, pero al mismo tiempo me daba un objetivo claro, un propósito concreto para justificar todo mi esfuerzo diario. Reconozco que hubo momentos de profunda desesperación, noches en las que la soledad y la incertidumbre me abrumaban, haciéndome sentir al borde del colapso.
La idea de rendirme, de aceptar la posibilidad de no volver a verlos, era una tentación constante. En ese momento un torrente de recuerdos me inundó, la radiante sonrisa de Sofía, la pequeña mano de Juan entrelazada con la mía, el abrazo fuerte y reconfortante de María, la inquebrantable determinación de Pedro. Esos recuerdos, como anclas sólidas, me rescataron del profundo pozo de desesperación, renovando mi energía para continuar la lucha. Observaba a otras madres con sus hijos, sintiendo una punzada de envidia mezclada con una profunda tristeza. Veía a los niños crecer, alcanzar metas importantes, y la pregunta constante en mi mente era, ¿cómo estarían mis hijos? ¿Estarían bien cuidados? ¿Se acordarían de mí? Estas preguntas atormentaban mi mente sin cesar, agregando una capa de angustia a mi ya profundo dolor. Me habían arrebatado la maternidad de la manera más cruel, y la ausencia de mis hijos era una herida que nunca cicatrizó por completo. Sin embargo, a pesar de todo, la esperanza persistía. Era una llama pequeña, a veces casi imperceptible, pero que nunca se extinguía por completo. Creía, con toda la fuerza de mi alma, que el destino, Dios o cualquier fuerza superior, no permitiría que pasara el resto de mi vida sin conocer el paradero de mis hijos. Fue esta fe inamovible la que me daba fuerzas para seguir adelante cada mañana, en cada nuevo empleo que conseguía, y en cada nuevo esfuerzo por encontrar alguna pista. Con los escasos ahorros que logré reunir, emprendí pequeños viajes. Eran travesías duras, a menudo en autobuses lentos y apretados, a pueblos cercanos donde corrían rumores sobre una familia que había adoptado niños justo cuando a mí me arrebataron los míos. Llegaba a esos lugares con el corazón lleno de esperanza, pero la realidad siempre resultaba más cruel de lo que esperaba. No tenía contactos ni dinero para contratar detectives privados, ni siquiera una fotografía reciente de mis hijos. Lo único que poseía era mi memoria y mi inquebrantable determinación. Iba de casa en casa preguntando, describiendo a mis hijos, mostrando las pocas fotos viejas que conservaba. La gente me miraba con desconfianza o con pena, pero muy pocos estaban dispuestos a brindarme ayuda de verdad. El mundo parecía inmenso e indiferente ante mi sufrimiento. Las pistas falsas y las falsas esperanzas eran frecuentes, llevándome a rastrear niños que no eran los míos. Cada uno de estos errores era un golpe emocional devastador, una prueba constante de mi entereza. Regresar a casa sin mi hijo después de haber invertido tiempo, dinero y toda mi esperanza en cada búsqueda, era un sentimiento de desesperanza abrumador. Sin embargo, al día siguiente, tras una noche de llanto silencioso y desesperado, me levantaba una vez más, decidida a seguir luchando. La falta de recursos económicos era un obstáculo insuperable. Observaba cómo las personas con dinero podían contratar abogados, detectives privados y aprovechar sus conexiones para buscar a sus hijos, mientras que yo, una mujer pobre y sola de un pequeño pueblo, solo contaba con mi propia fuerza de voluntad. El sistema parecía diseñado para ignorar historias como la mía, la de una madre a la que le habían arrebatado a su hijo por la maldad de un padre y la indiferencia del mundo. Cuando intenté buscar ayuda en la policía, solo recibí desdén e indiferencia. La situación se presentó como un asunto familiar, lo que impedía el acceso a información detallada, y la ausencia de pruebas concretas, sumado a la dificultad de rastrear a los niños entregados por su propio padre, me dejó sin recursos y silenciada. La justicia, en apariencia, favorecía a aquellos con poder económico, no a una madre desesperada que solo anhelaba el reencuentro con sus hijos. Esta experiencia me reveló la soledad en la que me encontraba y la necesidad de trazar mi propio camino. Pese a la frustración y la impotencia, me negué a ceder. Cada obstáculo, cada pista falsa, cada mirada compasiva, solo reforzaba mi determinación. Mis hijos merecían mi lucha incesante, mi búsqueda incansable. La imagen de ellos creciendo sin el conocimiento de mi amor, me impulsó a resistir la desesperación. 25 años, toda una vida para muchos, había transcurrido. Para mí esos 25 años se extendieron como una agonizante espera, un anhelo perpetuo que jamás encontró alivio, una herida abierta que sangraba incesantemente.
Mientras tanto el mundo giraba vertiginosamente, la tecnología avanzaba a pasos agigantados, transformando la realidad, y las personas envejecían, arrugándose bajo el peso del tiempo. Pero yo permanecía anclado en el pasado, sintiendo el mismo dolor punzante en el pecho, conservando la misma imagen vívida de mis hijos pequeños en la memoria, y aferrándome con obstinación a la esperanza, aunque se diluyera con el paso de los años. La vida implacable me presentó nuevos desafíos durante ese cuarto de siglo. La vejez, con sus dolores articulares y la merma de la energía, se instaló inexorablemente, el trabajo se tornó arduo y extenuante y la soledad, un manto cada vez más pesado, me envolvía. Los amigos y vecinos que conocía, testigos de mi historia, desaparecían, y me sentía cada vez más aislado en este mundo cambiante. Mi historia, marcada por el dolor, se desvanecía en la memoria colectiva, haciéndose ajena a las nuevas generaciones que crecían en el pueblo. La gente, por pudor o por simple hastío, dejó de preguntar por mis hijos, convirtiendo el tema en un tabú, un recuerdo doloroso que todos preferían evitar. Comprendí con resignación que mi tragedia era demasiado grande, demasiado abrumadora, para la cotidianidad de la vida. El silencio de todos los presentes solo hacía más profundo mi propio silencio, un dolor personal que no hallaba oídos que quisieran escucharlo, salvo en las oraciones que susurraba en la noche y en las conversaciones que mantenía a solas con las estrellas. Me atormentaba la incertidumbre sobre el paradero de mis hijos, ¿seguirían en México, o los habrían trasladado a otro país? La falta de certeza era agobiante. Como buscar a alguien en un mundo tan inmenso sin tener una pista clara. La ausencia de información precisa se erigía como el obstáculo más grande, un muro invisible que me impedía avanzar en mi búsqueda. A pesar de todo, me aferraba a la pequeña esperanza de que en algún momento, de alguna manera, nuestros caminos volvieran a cruzarse. Para mantener viva su memoria, practicaba pequeños rituales. Cada vez que llegaba su cumpleaños, encendía una vela, preparaba un pequeño plato con su comida favorita y mientras tanto, les hablaba contándoles sobre mi vida, cuánto los amaba y cuánto los extrañaba. Guardaba sus memorias conmigo, una forma de evitar que el paso del tiempo desdibujara sus rostros y la convicción de que eran mis hijos. Aunque habían transcurrido 25 años, el dolor persistía, tan intenso como el día en que me los arrebataron. No obstante, la esperanza aún latía, una esperanza nutrida por la fe, el amor incondicional de una madre y la firme creencia de que, por más oscura que fuera la noche, el sol siempre regresaría. Ignoraba cómo o cuándo, pero en lo más profundo de mi ser sentía que el reencuentro estaba predestinado. Después de un cuarto de siglo, dudaba si la esperanza era un don o una agonía. Me había resignado al silencio, a la ausencia, a la constante repetición de mi sufrimiento. Las búsquedas se habían reducido, no por falta de deseo, sino por el agotamiento y la sensación de buscar algo imposible. Continué rezando, por supuesto, pero la fe se había transformado en un alivio para el espíritu, más que en una verdadera certeza de volver a verlos. En una tarde sofocante, mientras me dedicaba a vender mis bordados en la plaza del pueblo, una mujer a la que apenas conocía se acercó a mí con una evidente timidez. Me contó que había viajado a una ciudad distante, ubicada cerca de la frontera, y que allí había escuchado una historia que le hizo pensar en mí. La historia narraba la vida de un hombre adulto que, siendo niño, junto a sus hermanos, fue comprado y criado por una familia que residía en esa región. Mi corazón de repente se detuvo solo para luego acelerarse de manera vertiginosa. Aquellas pocas palabras rompieron 25 años de silencio. La mujer, apenada, no poseía muchos detalles, solo el apellido de la familia adoptiva y la ciudad donde residían. Era una pista débil, basada en un simple rumor, pero para mí fue como hallar un oasis en medio de la aridez del desierto. La llama de la esperanza, que creía casi apagada, se encendió con renovada fuerza. Con lágrimas inundando mis ojos y con dificultad para pronunciar palabra alguna, le expresé mi profundo agradecimiento a la mujer. Aturdido y con una alegría contenida, el resto del día transcurrió en un torbellino emocional. ¿Era esto real? Después de tantos años, la historia podría ser sobre uno de mis hijos. La duda era enorme,
pero la simple posibilidad me inyectó una energía que no sentía desde hacía décadas. De inmediato me puse a planificar el viaje, a pensar en cómo llegar a esa ciudad y cómo dar con la familia. Las noches siguientes fueron un cúmulo de insomnio. Mi mente no paraba de dar vueltas imaginando cuál de mis hijos podría ser, cómo sería el reencuentro si me recordaría. La ansiedad era casi inaguantable, fusionada con el temor de que todo fuera una falsa alarma, otra decepción más. Sin embargo, me aferré a esa pequeña esperanza como un náufrago se agarra a un pedazo de madera en medio de una tormenta. Decidí que no podía esperar más. Reuní todos mis escasos ahorros, lo justo para el billete de autobús. Además, le pedí prestado una pequeña cantidad a un vecino amable que siempre había creído en mi búsqueda. Con la dirección apenas legible y el apellido garabateado en un trozo de papel arrugado que había guardado con esmero, me armé de valor para emprender el viaje más trascendental de mi existencia. Un viaje incierto adentrándome en lo desconocido, impulsado únicamente por la ferviente esperanza de reencontrar una parte esencial de mi ser. El trayecto en autobús se extendió interminablemente, resultando sumamente agotador, mientras atravesábamos paisajes desolados y ciudades que me eran totalmente ajenas. A cada kilómetro recorrido, la ansiedad se apoderaba de mí. Observaba el mundo exterior a través de la ventanilla, sumido en mis pensamientos, imaginando a mis hijos, preguntándome con anhelo si alguno de ellos se encontraría en esa extensa y desconocida tierra que se extendía ante mis ojos. Durante todo el viaje elevé plegarias pidiendo protección y guía, implorando que esta travesía fuera la correcta, que mis ruegos de tantos años finalmente fueran escuchados. Llegué a la ciudad indicada por la mujer al caer la tarde, completamente exhausto, pero con el corazón latiendo con fuerza. Era una urbe mucho más grande que mi modesta aldea, con calles bulliciosas y rostros desconocidos que se cruzaban a mi alrededor. Me sentí insignificante y desorientado en medio de aquella multitud, pero la firmeza de mi propósito me impulsó a seguir adelante. Sosteniendo el papel con firmeza inicié mi búsqueda, abordando a los transeúntes y preguntándoles si conocían a la familia con el apellido escrito, indagando sobre su paradero. La tarea se reveló ardua, la gente, recelosa ante un desconocido que inquiría sobre la vida de otros, mostraba reticencia. Durante horas mis piernas me llevaron por las calles, sintiendo el peso de los años y los numerosos viajes en mi cuerpo fatigado. Al aproximarse la noche con la esperanza casi extinguida, una señora, tras mucha insistencia de mi parte y al escuchar fragmentos de mi historia, finalmente me indicó la dirección de una vivienda en las afueras, asegurando que allí residía la familia. Mis piernas temblaron mientras me dirigía a la casa, una modesta construcción, pero pulcramente mantenida, donde el miedo y la esperanza se entrelazaban en mi interior. ¿Y si no están? ¿Y si esta historia no es sobre mis hijos?, me atormentaba. Respiré profundamente, reuniendo el escaso valor que me quedaba, y toqué la puerta. Un hombre de mediana edad, con el rostro curtido por el sol y el trabajo, abrió la puerta. Sus ojos, inexplicablemente, me resultaron familiares, provocando que contuviera la respiración. Le pregunté por él, usando el nombre que la mujer me había dado, el nombre del hijo que supuestamente habían adquirido. El hombre, sorprendido, me observó con extrañeza, y luego con creciente curiosidad. Dudando un instante, confirmó que ese era su nombre. En ese preciso instante el mundo pareció detenerse. Las lágrimas inundaron mis ojos, desbordándose incontrolablemente, y apenas podía articular palabra. Lo examiné intentando hallar rasgos de mis hijos pequeños en ese rostro adulto. Con la voz entrecortada, luchando por dominar la emoción, balbuceé: soy tu madre, Rosa María. Él me miró, primero con incredulidad, luego con una emoción contenida que parecía esforzarse por ocultar. Aquel momento, tras 25 largos años, representó la realización de un sueño, el inicio de un reencuentro que temía que nunca llegaría. Era él. Era mi Juan. Las palabras «soy tu madre» resonaron en el aire, cargadas con 25 años de dolor, anhelo y esperanza acumulados.
Juan me observó, sus ojos fijos en los míos, buscando algo, una confirmación en la extraña que acababa de aparecer en su puerta. Después de invitarme a entrar, aún visiblemente afectado y sin saber cómo reaccionar, entramos en su casa. La vivienda, aunque modesta, irradiaba calidez y me senté sintiendo las piernas temblorosas por la emoción. Comencé a relatarle mi historia, contándole quién era, de dónde venía y cómo se llevaron a él y a sus hermanos. Le mostré las pocas fotos antiguas que tenía, imágenes borrosas de niños pequeños deterioradas por el paso del tiempo, pero para mí, invaluables tesoros. Hablé de su padre, de las circunstancias que nos condujeron a esa tragedia y de los 25 años que pasé buscándolo a él y a sus hermanos. Juan al principio escuchó en silencio, con una expresión de quien intenta asimilar una enorme cantidad de información. Luego me reveló que sabía que había sido adoptado y que sus padres adoptivos, a quienes consideraba sus verdaderos padres, siempre habían sido honestos al respecto, aunque desconocían la historia completa. Solo sabían que él y sus hermanos habían sido dados en adopción debido a problemas económicos. Desde pequeño sentía una profunda curiosidad por saber de dónde venía, pero no tenía ninguna imagen de cómo podría ser su madre biológica. Al vernos, ambos rompimos a llorar. Yo sentí alivio y felicidad al encontrarlo, mientras que él experimentó una mezcla de sorpresa, tristeza por la historia que escuchaba y la emoción de conocer finalmente a su madre. Me contó sobre su vida, cómo él y sus hermanos crecieron juntos en su familia adoptiva, los desafíos que enfrentaron y el amor que recibieron. Aunque me dolió saber que habían crecido lejos de mí, me consoló saber que no habían estado solos. El reencuentro fue agridulce, la alegría de vernos, de tocarnos, de confirmar el vínculo de madre e hijo, y el dolor por las décadas perdidas, los recuerdos que no compartimos y la vida que no vivimos juntos. Pero en ese momento lo más importante era que estábamos allí, uno frente al otro, reconstruyendo un lazo que, a pesar de todo, la adversidad no había logrado romper. Juan me estrechó fuertemente entre sus brazos, un abrazo que pareció aliviar, aunque fuera un poco, la profunda herida que había latido dolorosamente en mi pecho durante 25 largos años. En ese abrazo sentí cómo se desvanecía el inmenso peso de la espera, la angustia de la incertidumbre y la firme convicción de que mi ardua lucha no había sido en vano. Había encontrado a mi primogénito, el primero de mis tesoros perdidos. Y lo más importante, Juan me trajo la noticia que anhelaba escuchar con todas mis fuerzas. Sabía el paradero de sus hermanos. Después de horas de conversar, compartir recuerdos y derramar lágrimas de alegría y alivio, Juan me observó con una expresión seria y, con voz suave pero firme, me dijo: «Mamá, necesito contarte algo. No crecí solo. Mis hermanos, ellos también fueron criados por familias que vivían cerca». Mi corazón dio un vuelco, sintiendo una explosión de alegría que superaba todo lo que hubiera podido imaginar. No solo uno, sino todos. La noticia me golpeó como una poderosa ola de emoción pura, renovando todas mis esperanzas de golpe. Juan me explicó que, a pesar de haber sido separados en diferentes hogares por la familia que los adquirió, habían crecido en la misma área geográfica y habían mantenido contacto a lo largo de los años. La familia que lo adoptó estaba relacionada con las familias que habían acogido a María, Pedro y Sofía, por lo que todos crecieron sabiendo que eran hermanos, se visitaban con frecuencia y compartían sus vidas. Enterarme de esto fue un enorme alivio. Mis hijos habían crecido juntos, unidos por lazos de sangre y experiencias compartidas. Me proporcionó los nombres de casada de María y Sofía, y la dirección de Pedro. Me explicó que María vivía en una ciudad cercana, casada y con hijos. Pedro residía también cerca, aún soltero, y Sofía, mi pequeña, de la que casi no recordaba su rostro de niña, igualmente vivía en la región, casada y con su propia familia. La emoción fue tan intensa que apenas pude asimilar toda la información. Mis hijos estaban vivos, estaban bien y estaban cerca unos de otros. La alegría de saber que estaban unidos, que no habían crecido completamente separados, era indescriptible. Fue un pequeño consuelo en medio del inmenso dolor de la separación.
El saber que Juan, siendo el hermano mayor, había asumido la responsabilidad de cuidar de sus hermanos menores de alguna manera, me inundó de orgullo y gratitud. Comprendí que se habían apoyado mutuamente, una fortaleza que yo, ausente por circunstancias ajenas a mi voluntad, no pude ofrecerles. Esa noche acepté dormir en casa de Juan, en la cama que él mismo preparó para mí. Por primera vez en 25 años, pude conciliar el sueño profundamente, libre de pesadillas y de la agobiante incertidumbre. La esperanza, que antes era como una llama tenue, ahora ardía con fuerza, impulsándome. Había encontrado a uno de mis hijos y sentía que él me guiaría en la búsqueda de los demás. El doloroso viaje de búsqueda estaba a punto de concluir, y el esperanzador viaje de reconstrucción apenas comenzaba. El reencuentro con Juan fue el milagro que tanto había anhelado. Ya no era el niño que recordaba, pero en sus ojos y en su forma de ser, reconocí el reflejo de mis otros hijos. Y la noticia que me dio, la confirmación de que mis demás hijos estaban vivos y cerca, fue el regalo más valioso que la vida pudo ofrecerme después de tanto sufrimiento. Con el corazón latiendo con fuerza, llena de una mezcla de miedo y felicidad, me preparaba para el esperado encuentro con María, Pedro y Sofía, y para abrazar de nuevo a todos mis hijos. Al día siguiente, gracias a la ayuda de Juan, emprendimos el corto viaje hacia el pueblo vecino, el lugar donde María, mi hija mayor, vivía. La ansiedad me consumía durante el trayecto. ¿Cómo sería el reencuentro? ¿Me recordaría María? ¿Cómo reaccionaría al ver a la madre que había abandonado cuando ella era solo una niña? La incertidumbre me atenazaba, pero al mismo tiempo, una felicidad inmensa, olvidada por tanto tiempo, brotaba en mi interior. Al llegar a la casa de María, una humilde pero acogedora vivienda llena de vida, Juan me presentó. Cuando María me vio, sus ojos se abrieron de par en par, sorprendidos. Un silencio cargado de emoción se apoderó del ambiente por unos instantes. Después, sin dudarlo, corrió hacia mí y me abrazó con fuerza, rompiendo en llanto. Ese abrazo fue un bálsamo para mi alma, la confirmación de que, a pesar de los años y la distancia, el vínculo materno-filial permanecía intacto, fuerte e inquebrantable. María, convertida en una mujer adulta, casada y madre, era una mujer hermosa. En el rostro de mi hija, María, reconocí los rasgos de la niña que recordaba con cariño, pero también observé la fortaleza y la radiante belleza de una mujer que había forjado su propio camino. Me presentó a su esposo y a sus hijos, mis nietos, quienes me observaron con una mezcla de curiosidad infantil y una pizca de timidez. Contemplar la familia que María había construido, saber que había encontrado el amor y la felicidad, inundó mi corazón de una profunda alegría, que se entrelazaba con el doloroso recuerdo de los años perdidos. Pasamos horas enteras conversando, tratando de recuperar 25 años de vidas separadas. María me relató su infancia, cómo ella y sus hermanos se mantuvieron unidos, las duras pruebas que superaron y los momentos de felicidad que vivieron. Me confesó que siempre se había preguntado por mi paradero y mi bienestar, y que la incertidumbre había sido una constante fuente de dolor en su vida. Saber que nunca la había olvidado, que la había buscado incansablemente durante tantos años, pareció brindarle a ella también un gran alivio. La presencia de mis nietos correteando por la casa, llamándome abuela con la espontaneidad de los niños, se sentía como un sueño hecho realidad. Aunque sentía la ausencia de mis hijos, a quienes no había visto crecer, la vida me ofreció la bendición de conocer y amar a una nueva generación de niños y jóvenes. El día que pasé en casa de María fue un regalo invaluable, un momento de sanación profunda y de renovada esperanza que me llenó de fuerzas para continuar la búsqueda de Pedro y Sofía. La despedida fue agridulce, marcada por la tristeza de la partida, pero también por la promesa de un reencuentro. Al salir de casa de María, sentía mi corazón más ligero, colmado de gratitud y alegría. Había encontrado a mi hija nuevamente. Conocía a parte de mi familia. El dolor de la separación aún persistía, pero la dicha del reencuentro lo superaba con creces. Sabía que Pedro y Sofía estaban cerca, esperándome, ignorantes de que su madre, tras largos años de ausencia, estaba a punto de reunirse con ellos.
Después de ese día emotivo con María, Juan me llevó a conocer a Pedro, quien vivía en un pequeño apartamento muy cerca de allí. Pedro, siempre el más reservado de mis hijos, incluso desde niño, me inquietaba, pensando en cómo reaccionaría al verme después de tantos años. La ansiedad resurgió, pero la seguridad que me proporcionó el emotivo reencuentro con Juan y María me infundió la fuerza necesaria para seguir adelante. Al abrir Pedro la puerta, su rostro reflejó una sorpresa palpable. Me observó detenidamente, luego dirigió una mirada interrogante a Juan, como buscando una explicación. Juan entonces pronunció las palabras esperadas: Pedro, ella es nuestra madre, Rosa María. Pedro permaneció inmóvil, asimilando la noticia. Sus ojos, también familiares para mí, revelaban una amalgama de emociones contenidas. A diferencia de María, no se lanzó a abrazarme de inmediato, pero la expresión de su mirada transmitía una profunda comprensión. Nos invitó a entrar y nos acomodamos en su humilde habitación. Comencé a relatar, una vez más, la historia de nuestro pasado compartido, la dolorosa separación y mi incesante búsqueda, la misma narración que ya había compartido con Juan y María. Pedro escuchaba con una atención inquebrantable, con una seriedad que me evocaba recuerdos de cuando era una niña. Era un hombre fuerte con las manos marcadas por el trabajo, y en su silencio percibí una conexión emocional profunda. Fiel a su carácter reservado, Pedro compartió pocos detalles sobre su propia vida. Desde niño me contó que la vida le exigió esfuerzo constante, que no fue un camino sencillo. Recordó que él y sus hermanos siempre se mantuvieron unidos. Aunque no solía expresar sus sentimientos abiertamente, la ternura en su mirada y la suavidad de su voz al hablar de su infancia compartida revelaron la profunda importancia que tenía para el enlace familiar. Al preguntarle si me recordaba, asintió. Mencionó tener algunos recuerdos, imágenes borrosas de una mujer que le prodigaba mucho cariño. Esas palabras me conmovieron profundamente. Saber que mi presencia, por mínima que fuera, persistía en su memoria, fue un regalo invaluable. Comprendí que a pesar de la distancia y el tiempo transcurrido, el amor que les brindé en su infancia había dejado una huella imborrable en sus corazones. Este reencuentro con Pedro fue distinto a los anteriores, más sereno, pero igualmente cargado de emoción. Percibí una fuerza interior en su presencia, una resiliencia que había forjado en las adversidades que enfrentó. No necesitó muchas palabras para transmitir sus sentimientos. Su mirada y su simple presencia bastaron. Después de abandonar la residencia de Pedro, me sentí segura de que, aunque existían marcadas discrepancias en las personalidades, el amor incondicional entre una madre y su hijo permanecía intacto, firme y genuino, aguardando pacientemente ser fortalecido. Sofía, la más pequeña, fue la última en ser localizada. Era apenas una recién nacida cuando se la llevaron, y me cuestionaba si guardaba algún recuerdo de mí, anticipando que el reencuentro podría ser más complicado. Con el corazón latiendo entre la expectación y un ligero temor, llegamos a su domicilio, acompañados por Juan y María, quienes deseaban ser testigos de ese instante trascendental. En la entrada, nos recibió Sofía, una joven con una sonrisa cálida y unos ojos que instantáneamente evocaron los míos. Al ser presentada por Juan y María como su madre, Sofía manifestó una visible sorpresa, que enseguida se transformó en una emoción profunda e incontrolable. A pesar de que no tenía recuerdos conscientes de mí, el lazo sanguíneo actuó con una fuerza incuestionable. Con el rostro empapado de lágrimas, Sofía me estrechó en un abrazo intenso, y yo, respondiendo a su afecto, la abracé también, sintiendo por primera vez en 25 años el cuerpo de mi hija menor, convertida ahora en una mujer adulta. El abrazo de Sofía se prolongó en el tiempo, profundo e íntimo, como si en mis brazos buscara el consuelo de una madre que hasta ese momento había sido desconocida para ella. En ese abrazo sentí la tristeza de la separación, la curiosidad por sus raíces y la felicidad de conocer finalmente a la mujer que le dio la vida. Fue un instante de conexión pura, donde las palabras resultaron superfluas ante la intensidad de la emoción que nos unía.
Después Sofía me presentó a su esposo y a sus hijos, mis nietos más jóvenes, llenos de vitalidad y curiosidad, mirándome con la misma expectación que los hijos de María. Observar a Sofía en su rol de madre, cuidando de su propia familia, colmó mi corazón de orgullo. Había prosperado a pesar de las adversidades y construido una vida llena de amor y sentido. Fue la prueba tangible de que, incluso en la distancia, mis hijos habían logrado encontrar la felicidad. El resto del día transcurrió entre risas, lágrimas y conversaciones ininterrumpidas entre los 4 hermanos y yo. Era la primera vez en 25 años que todos, como familia, compartíamos el mismo espacio. Sofía compartió recuerdos de su infancia, expresando su gratitud por haber crecido cerca de sus hermanos, a pesar de haber vivido en hogares diferentes. Me confesó que hasta encontrarme sintió que una parte de ella faltaba, y que mi presencia completaba ese vacío. Este reencuentro con Sofía representó el final de una búsqueda que había consumido más de la mitad de mi vida. Abrazar a mi hija menor, sentir su aroma, contemplar el brillo en sus ojos, fue un instante mágico, una confirmación de que la esperanza nunca debe extinguirse. Había encontrado a todos mis hijos, adultos con sus propias vidas, pero eternamente mis hijos, el mayor tesoro que la vida me había concedido. Encontrar a mis hijos fue el milagro que había estado esperando, pero el viaje, con 25 años de separación, no terminó ahí. Aunque éramos familia por lazos de sangre, éramos esencialmente extraños. Ellos, ya adultos, tenían sus propias vidas complejas, sus propias familias con las que yo no había compartido vivencias significativas. El desafío consistía ahora en reconstruir esos vínculos, en conocernos de nuevo, pero esta vez como adultos que compartían un pasado marcado por el dolor y un futuro incierto. Durante los días siguientes visité sus hogares uno por uno, entablando conversaciones, observando sus rutinas diarias y tratando de comprender sus realidades. Conocí a sus cónyuges, me familiaricé con sus personalidades y sus vidas. Jugué con mis nietos, sintiendo la alegría y el cariño que emanaban de ellos. Escuché sobre sus trabajos, sus aspiraciones, los obstáculos que enfrentaban. Este proceso de acercamiento fue lento y delicado, a veces incómodo, pero en otras ocasiones lleno de emoción. Existían grandes vacíos en nuestra historia compartida, momentos cruciales que yo había perdido y en los que ellos sintieron mi ausencia. Mis hijos, ahora hombres y mujeres hechos y derechos, eran personas distintas a los niños que recordaba. Juan el mayor, siempre se había distinguido por su responsabilidad y su instinto protector. María, con su afecto siempre a flor de piel y su manera efusiva de comunicarse, contrastaba con la aparente quietud de Pedro, un hombre de pocas palabras, pero con una fortaleza interna que se podía intuir en su mirada. Sofía, en cambio, irradiaba dulzura y su sonrisa, sincera y cálida, parecía iluminar la habitación. Cada uno de ellos con personalidades forjadas por las vivencias que habían tenido lejos de mí, me revelaron las huellas del tiempo transcurrido. Fue una experiencia a la vez cautivadora y desgarradora observar en quienes se habían convertido. Hubo instantes de silencio denso, donde la magnitud de nuestro pasado compartido flotaba en el ambiente. Tenían preguntas sobre su infancia, sobre su padre, sobre las razones que llevaron a que sus vidas tomaran ese rumbo. Respondí con la mayor sinceridad y vulnerabilidad de la que fui capaz, intentando explicar el dolor y la desesperación que me habían impulsado a tomar decisiones difíciles. Para ellos era crucial comprender el porqué, y para mí, era indispensable compartir mi versión de la historia. La presencia de mis nietos fue un consuelo. Con la espontaneidad propia de los niños, me aceptaron sin reservas, llamándome abuela, solicitando que los abrazara y compartiendo conmigo sus juegos y tesoros infantiles. A través de mis nietos, sentí que estaba recuperando el tiempo perdido, reviviendo la alegría de ser abuela, algo que temía no experimentar jamás. Ellos eran la evidencia palpable de que la vida persiste. La esperanza se renueva y el amor se manifiesta de formas inesperadas. Reconstruir los lazos familiares es un proceso constante, gradual. No existe una fórmula mágica que borre 25 años de distancia, pero sí existe el amor, el perdón y el deseo de construir un futuro juntos.
Mis hijos me recibieron con los brazos abiertos, con el corazón dispuesto a conocerme, y yo, con toda mi alma, estoy preparada para ser la madre que necesitan ahora, para recuperar el tiempo perdido, un día a la vez. El reencuentro con mis hijos fue un milagro, pero la vida, en su complejidad, me enseñó que el pasado, por muy distante que parezca, siempre deja su huella. Al abrazarlos, una felicidad inmensa me inundó al tenerlos de vuelta, pero simultáneamente sentí un profundo pesar en el pecho. Era un peso agobiante por la separación obligada, por los recuerdos que no compartimos juntos, y por el sufrimiento que experimentaron al crecer lejos de su madre. A pesar de saber que no era mi culpa, una parte de mí se sentía culpable por no haberlos resguardado de la crueldad de su padre. Conversamos largo y tendido sobre el pasado, sobre su padre, Miguel. Manifestaron preguntas, un dolor profundo y un enojo comprensible por sus actos. Les relaté mi versión de los hechos, de la persona en la que se transformó, de la traición que destrozó nuestra familia. No busqué justificar lo injustificable, sino simplemente compartir la verdad que yo viví. Era crucial para ellos entender el contexto, aunque nada pudiera borrar el trauma de haber sido vendidos. El camino hacia el perdón es largo y difícil, tanto para ellos como para mí. Perdonar a Miguel por lo que hizo me parece una tarea imposible, una herida que quizás nunca cicatrice por completo. Perdonarme por no haberlos podido proteger, por haber sido también víctima de ese hombre, es un proceso esencial para avanzar y recuperar mi integridad por ellos. Mis hijos, con una generosidad que me emociona, me han asegurado que no me culpan, que comprenden que también fui una víctima. Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma herida. El dolor del pasado resurge inesperadamente, una mirada, un recuerdo, una pregunta sobre una infancia que no compartí. Sin embargo, ya no soy el único que lleva esta carga. Compartimos el dolor, y al hacerlo parece aliviarse un poco. Lo crucial no es olvidar lo sucedido, sino aprender a convivir con las cicatrices, transformando el dolor en fortaleza y el pasado en un testimonio de nuestra resiliencia. Mis hijos, cada uno a su manera, están enfrentando las emociones que el reencuentro ha despertado, la tristeza por las décadas perdidas, pero también una genuina curiosidad por sus orígenes y el anhelo de conocerme mejor. Observo a mis hijos y nietos, valoro su individualidad y respeto sus ritmos de vida y los espacios personales que han construido. Estoy lista para apoyarles en todo lo que necesiten, sabiendo que el pasado nos ha influenciado, pero no determina el futuro que podemos construir juntos. Busco el perdón, tanto por mis acciones como por las de su padre, entendiendo que este último proceso, aunque más complicado, es esencial para nuestra sanación. No busco borrar el dolor que hemos experimentado, sino aprender a vivir con él sin que nos controle. La felicidad de tener a mis hijos y nietos a mi lado es la mayor prueba de que la luz siempre puede abrirse camino, incluso después de los momentos más oscuros. Aunque el reencuentro con mis hijos fue un milagro, integrarme en sus vidas adultas, ya establecidas, presentó nuevos retos. Cada uno tiene sus propias rutinas, compromisos y familias, y yo llegué como una figura del pasado, una madre que reapareció tras 25 años de ausencia. Por lo tanto, necesitaba encontrar mi lugar, respetar sus espacios y construir una nueva dinámica familiar, diferente a la que hubiéramos tenido si nunca nos hubiésemos separado. Mis yernos y nueras me acogieron con cortesía, aunque se notaba que ellos también se estaban ajustando a mi presencia repentina. Yo, la suegra inesperada, con una vida que parecía salida de un guión cinematográfico, procuré ser prudente, evaluar su intimidad y demostrar que mi único deseo era fortalecer lazos con mis hijos y conocer a mis nietos, sin entrometerme en su rutina ni perturbarla. La organización de los encuentros resultó ser un reto. Cada familia reside en una ciudad distinta, con horarios laborales y compromisos que cumplir. Yo, con mis años y recursos limitados, no podía simplemente aparecer, por eso buscamos un punto de encuentro, programamos visitas y recurrimos a la tecnología para comunicarnos. Aprendí a usar el celular que me regaló Juan, a recibir mensajes y fotografías de mis nietos, a sentirme parte de sus vidas, a pesar de la distancia. Reconozco que al principio hubo momentos de incomodidad.
Tras muchos años de soledad, donde la independencia y el silencio eran mis únicos compañeros, el regreso a la vida familiar, con su dinamismo, las conversaciones animadas, las risas contagiosas y los llantos ocasionales de los niños, supuso una adaptación. Aunque implicó un cambio, fue un ajuste gozoso, un intercambio feliz de mi soledad por la compañía y el agradable bullicio de la vida en familia. El mayor reto, sin duda, fue de carácter emocional, como reconstruir la intimidad y la confianza después de una separación tan prolongada. No existía un manual que guiara este proceso. Fue una experiencia basada en la prueba y el error, en la paciencia y en la vulnerabilidad. Compartimos historias, tanto los temores como las esperanzas, profundizando en quiénes éramos, en las experiencias que nos habían forjado. Era como construir un puente sobre un abismo temporal y emocional, un ladrillo a la vez con cuidado y cariño. A pesar de las dificultades, cada instante compartido con mis hijos y nietos se convirtió en un regalo, cada conversación, cada abrazo, cada sonrisa, en una victoria sobre el pasado. Estamos redescubriendo cómo ser una familia, no la misma que fuimos, sino una renovada, unida por un amor que ha sobrevivido a pruebas difíciles. Esta nueva etapa es complicada, es cierto, pero también está llena de esperanza y la promesa de un futuro donde las heridas del pasado no controlarán nuestro presente. El reencuentro ha transformado nuestras vidas, dándole nuevos colores. La rutina del trabajo y la soledad han sido reemplazadas por momentos valiosos con mis hijos y nietos. Juntos estamos construyendo nuevos recuerdos, llenando los vacíos del pasado con la felicidad del presente. Las cosas simples, que son normales para otras familias, son verdaderos tesoros para nosotros: un almuerzo dominical en casa de María, un paseo en el parque con los hijos de Sofía, una conversación larga y silenciosa con Pedro. Estuve presente en los cumpleaños de mis nietos, viendo sus ojos brillar al abrir sus regalos, escuchando sus voces llamándome abuela. Después de anhelarlo por 25 años, vivir esos instantes fue una experiencia abrumadora. Sentí que recuperaba el tiempo perdido, experimentando por fin la alegría de ser madre y abuela, roles que me habían sido negados. Cada sonrisa de mis hijos era un consuelo para mi espíritu. Ellos me integraron a sus vidas de la mejor manera posible. Juan me paseó por la ciudad, mostrándome los lugares de su infancia. María me enseñó a preparar las recetas que aprendió de su suegra, y yo le compartí mis secretos culinarios. Pedro, con su paciencia característica, me ayudó a realizar pequeñas reparaciones en mi casa del pueblo, y Sofía me mostró los dibujos de sus nietos y me habló sobre su escuela. Juntos establecimos nuevos rituales familiares y comenzamos a reunirnos con más frecuencia, no solo en ocasiones señaladas. En esos encuentros charlábamos, reíamos, compartíamos las alegrías y tristezas del día a día. Fue en esos momentos, a través de esas vivencias, cuando nuestra familia se fortaleció y nuestros lazos se hicieron más fuertes. Observé a mis hijos conversar y compartir momentos con sus parejas, y también con sus nietos, sintiendo un orgullo inmenso al ver en qué personas se habían convertido. Con cada nuevo recuerdo que construíamos juntos, el dolor del pasado, aunque presente, parecía aliviarse ligeramente. No es que hubiera olvidado las dificultades que habíamos atravesado, pero la felicidad del presente se imponía sobre la tristeza. La casa, antes silenciosa y vacía, ahora resonaba con la alegría y el bullicio de las visitas familiares, el aroma de la comida casera, las voces animadas, los pasos veloces de los niños jugando. Todo era una melodía que me llenaba de felicidad. Crear nuevos recuerdos se convirtió en un acto de sanación, una forma de mirar hacia el futuro que podíamos construir juntos, en lugar de permanecer atados a un pasado que nos había distanciado. Era una celebración de la vida, del amor y de la capacidad de superar la adversidad que nos había traído hasta ese momento. Cada instante compartido, cada nueva experiencia, era un regalo, una prueba irrefutable de que incluso después de las peores tormentas, la vida siempre encuentra la manera de renacer y florecer de nuevo. Mi vida, una crónica de sufrimiento, dolor y pérdidas profundas, se define por una incansable búsqueda. Durante 25 años he recorrido un camino de soledad, enfrentando la escasez económica y la indiferencia de un mundo que a menudo parecía ignorar mi angustia.
todo con el objetivo de reencontrarme con mis hijos. A veces la desesperación me abrumó y pensé en rendirme, pero la fuerza inquebrantable del amor materno y una esperanza obstinada, arraigada en lo más profundo de mi ser, me impidieron ceder ante la adversidad. Esta lucha dura e implacable me ha transformado. Me ha enseñado la resiliencia asombrosa del espíritu humano, la capacidad de soportar lo que parecía insoportable y encontrar fortaleza en los momentos de mayor debilidad. Me ha demostrado que la esperanza, incluso la más tenue, es un motor poderoso que nos impulsa hacia adelante, iluminando el camino más oscuro e incierto. Me ha revelado que el amor de una madre es un vínculo irrompible, capaz de superar la distancia, el paso del tiempo y la crueldad del destino. Hoy, al contemplar a mis hijos adultos y a mis nietos, puedo ver el fruto de mi lucha, el legado de mi perseverancia. Veo una vez más la familia que tanto anhelé y por la que luché con todas mis fuerzas. Mis hijos, a quienes ayudé a nacer y que ahora veo crecer felices, son la prueba viviente de mi lucha. Mi historia no solo narra el dolor de la pérdida, sino también la fortaleza que encontré para recuperarme, para convertir una tragedia en un símbolo de esperanza y superación. Deseo que mi experiencia sirva de inspiración, especialmente para otras madres que enfrentan desafíos, pérdidas o injusticias. Quiero que sepan que no están solas, que el dolor puede ser inmenso, pero la fuerza que reside en su interior es aún mayor. La esperanza nunca debe desvanecerse, incluso cuando todo parezca perdido. La lucha por la dignidad y el amor siempre valdrá la pena. Las experiencias que viví me transformaron, me hicieron más fuerte y me enseñaron a agradecer la vida y los pequeños momentos. Aprendí a valorar cada instante, cada sonrisa, cada abrazo. La familia que he construido hoy, sobre las cenizas del pasado, es mi mayor tesoro. Mi vida es la evidencia palpable de cómo las circunstancias, con sus giros inesperados, nos pueden sorprender con la dicha de un reencuentro y la fortaleza de un amor que trasciende cualquier adversidad. Mi verdadera herencia no reside en posesiones, sino en la memoria de una madre que, ante cualquier desafío, nunca abandonó a sus hijos, se enfrentó a la desesperación y logró resurgir para edificar un futuro lleno de esperanza y amor. Deseo que mi experiencia sirva como guía para aquellos que se enfrentan a momentos difíciles, demostrando que incluso en la oscuridad, la luz del amor y la esperanza siempre permanece encendida. Mi historia, mi viaje personal, me enseñó que el dolor puede ser abrumador y la pérdida desgarradora, pero la esperanza y la fuerza del amor son fuentes de guía inagotables, que brillan incluso en la oscuridad más profunda. Soy la viva representación de la resiliencia, de la capacidad inquebrantable de una madre para luchar sin descanso por su familia, aun cuando todo a su alrededor parezca desmoronarse. A pesar del paso implacable del tiempo y los cambios drásticos que la vida me ha impuesto, he comprendido que el lazo que me une a mis hijos, el amor profundo e incondicional que siento por ellos, permanece intacto e indestructible. Este amor ha resistido la distancia, las experiencias dolorosas y el transcurso de los años. Que mi ejemplo de perseverancia ante la adversidad sirva para recordar a todos que, a pesar de los desafíos que la vida nos presenta, siempre existe la posibilidad de sanar heridas, reencontrarnos con nuestros seres queridos y construir un futuro lleno de amor. Aunque la vida me obligó a guardar silencios dolorosos y a soportar separaciones que rompieron mi corazón, mi búsqueda constante de la verdad y el anhelado reencuentro con mis hijos me demostraron que luchar por el amor de quienes amamos jamás es en vano. Mi firme determinación y la fe inquebrantable que me impulsaron, incluso cuando el camino era largo y desconocido, finalmente me condujeron de vuelta a los brazos protectores y amorosos de mis hijos. Espero que mi historia sirva de ejemplo para que otros aprecien sus familias, nunca abandonen a las personas más importantes en sus vidas, y confíen en el poder del amor y el perdón, incluso cuando el pasado haya dejado cicatrices dolorosas. Si la conmovedora historia de Doña Rosa María te ha conmovido y te ha hecho reflexionar sobre la fuerza del amor y la esperanza, te invito a unirte a nuestra comunidad, suscríbete al canal para no perderte nuestras futuras historias inspiradoras. Dale me gusta a este vídeo para que este mensaje de superación llegue a más personas. Comparte esta historia en WhatsApp con alguien que necesite un recordatorio de la importancia de perseverar.
Y lo más importante, escribe tu opinión sobre la historia de Doña Rosa María en los comentarios, indicando desde qué ciudad o país nos escuchas. Valoramos mucho tu presencia y esperamos que la historia de Doña Rosa María haya sido de tu agrado. Si te gustó este relato, te invitamos a ver otro vídeo relacionado que encontrarás en el enlace adjunto. Te agradecemos enormemente por tu tiempo y atención, y te esperamos en nuestro próximo vídeo.